Epigrafía Maya. Mayatzib. ¿Qué tal? Veo que ya han escuchado la explicación extensa que realizó el doctor Nicolai Grube, uno de los mayores expertos en epigrafía maya, sobre la estela 10 de Ceibal. Espero que les haya gustado, porque no todos los días se puede escuchar a un experto hablando con tanta familiaridad sobre un monumento. Para ampliar un poco más la información que tenemos sobre Ceibal, me gustaría que nos dirigiéramos a la escalinata de este sitio. Vamos a estudiar brevemente los primeros 3 tableros solo para observar algunos elementos más sobre la escritura maya. Quisiera que vayamos al inicio del texto en el tablero 1. Dirijámonos al glifo A1. En A1 ustedes pueden encontrar el glifo introductorio de la serie inicial, que es el que nos dice, aquí hay que empezar a leer, ¿sí? Lo recordamos de las lecciones anteriores como el Hisi. Después del Hisi, ustedes tienen que lograr localizar o identificar 5 posiciones más de la cuenta larga, iniciando por el Bactún y terminando por el Kin. ¿Qué número les da? Debe de ser 9 Bactunes, 15 Catunes, 13 Tunes, 13 Huinales y 0 Quines, fecha que aproximadamente coincide con el año 745 después de Cristo. Es importante resaltar que la última posición, el número de los Quines, nos sirve también para identificar qué día del Solquín debe de seguir después de la cuenta larga. En este caso, ustedes pueden observar que el día del Solquín es Ahau, y el Ahau corresponde con la posición 0 del coeficiente de los Quines. En cambio, si ustedes encontraran la posición 1 o 2 en el coeficiente de la cuenta larga del Kin, ustedes se darían cuenta que el día debe ser diferente. Por ejemplo, si ustedes encontraran el día 1 Kin o 2 Kin, corresponderían con Imish o con Ik, ¿sí? Como los coeficientes del Kin solo pueden llegar hasta 20, se corresponden perfectamente con las 20 posiciones en lista que siguen los días del Solquín. De esta manera también se puede predecir qué posición acompaña al día. Si nos adentramos un poco más en el texto, podemos observar otro de los elementos más interesantes del estudio de la epigrafía maya, que son los glifos emblemas de las ciudades del clásico tardío, del clásico temprano, inclusive algunas del clásico terminal, como Ceibal. Dirijámonos al glifo K2 del tablero 2 de la escalinata. Ahí ustedes pueden observar un glifo que se mira muy cargado, pero que se puede desglosar en 3 elementos básicos. Del lado izquierdo pueden observar ustedes el glifo de Kuj, que es básicamente el rostro de un pequeño mono que sobre él tiene pequeñas gotas, como cayendo sobre él. Esto se lee Kuj o Kujul, que significa santo, sagrado o divino. Del lado superior del mismo glifo ustedes pueden encontrar un glifo que se conforma de 2 pequeñas bolas, ¿sí? Que es el superfijo que representa el glifo Ahau. Ahau es el glifo muy conocido que ustedes saben que significa señor, gobernante. Finalmente, abajo, como elemento variable, van a encontrar 3 pequeñas piedras o 3 pequeños círculos que aparentan ser piedras. Este es el glifo que identifica claramente a la ciudad de Ceibal siempre en todos los textos jeroglíficos que conocemos. ¿Cómo se lee todo este conjunto? Se lee Kujul, elemento X variable, Ahau, que se podría traducir al español como divino señor de tal lugar. En este caso, el glifo K2 significaría divino señor de Ceibal. En este caso, el glifo emblema del divino señor de Ceibal se refiere al personaje que aparece mencionado en L1, que se podría leer como garra de jaguar. Lo pueden ver ustedes con el rostro de un jaguar, que sobre él tiene una pezuña o garra. Esto se podría leer como Ichak Baalam. Si nos dirigimos después al glifo del tablero 3 R2, ustedes pueden observar una variante de este glifo emblema, que es Kujul, nuevamente con el rostro del mono, que tiene sobre él las gotas. Ahau, que pueden verlo nuevamente como 2 pequeñas bolas o un superfijo. Y un elemento diferente del que encontramos en Ceibal, que es un nudo de pelo amarrado, que tradicionalmente se ha leído como Mut o Mutul. En este caso es divino señor de Mutul. Mutul en este caso nos refiere a la ciudad de Dos Pilas. Dos Pilas en este momento es una ciudad asociada con Ceibal,
porque Ceibal ha sido conquistada por los señores de Dos Pilas y tienen un vínculo político muy fuerte sobre la ciudad. Vamos a abordar brevemente en otro momento las relaciones que se debieron haber dado entre esta ciudad y otras ciudades del mundo maya a través de los glifos emblema. Bueno, continuando con los temas, vamos a hablar ahora un poco más sobre las relaciones que se dan a nivel de diferentes ciudades. En este caso, revisemos el texto de Dos Pilas, un fragmento muy pequeño de la escalinata jeroglífica 2 de este sitio, en la sección este. Si nos dirigimos en este pequeño recuadro, hemos recortado una parte muy pequeña de la escalinata y la hemos renombrado con nuestras propias letras y siglas para hacer más fácil la lectura. Dirijámonos a la posición que sería A2. Ahí pueden observar ustedes el inicio de una fecha en este pasaje que está marcada como 11 Caban. Después nos dirigimos a las siguientes dos columnas y ustedes pueden observar lo que sería el inicio de una frase verbal muy interesante. Los señores de Dos Pilas se caracterizan por su carácter belicoso durante el Clásico Tardío y se dedicaron a realizar una serie de actividades guerreras contra varias ciudades del Petexbatún e inclusive más allá. Y este pasaje es extremadamente revelador por lo que nos dice. Ustedes pueden ver la construcción de un verbo con 3 sílabas que pueden leer fácilmente. Es hu, bu y yi, que deletrean la palabra hubuy. ¿Qué es hubuy? Hubuy puede ser bajar, tirar, ¿sí? Que tiene en general la connotación de hacer perder algo. A continuación nos dicen qué es lo que fue descendido o lo que fue tirado. Pueden ver también una construcción con sílabas y la pueden leer. Son 3 pequeñas sílabas y se leen ka, utok. ¿Qué es utok? Es su pedernal, lo que representaría metafóricamente el arma de un guerrero, su pedernal o su lanza, por decirlo de alguna manera. En el siguiente glifo, que corresponde a la posición C2, ustedes pueden leer nuevamente una construcción silábica como U-Pa-Ca-La, Upacal. Ese nombre les suena familiar seguramente, por el rey de Palenque, Pacal. ¿Pero qué significa Pacal? Es escudo. Lo que encontramos entonces en esta frase es Hubuy, Utok, Upacal. Se bajó su pedernal y su escudo. Básicamente una metáfora para hablar de derrota. ¿Y quién fue derrotado? A continuación, en la posición D2, ustedes pueden ver el inicio del nombre de quién fue derrotado, y en este caso es Nun. Siguiendo en las siguientes 2 columnas encontramos el resto del nombre como Hol Chak. Nun Hol Chak. ¿Quién es este Nun Hol Chak? Es el señor de Tikal. ¿Quién lo derrotó? Podemos verlo en la siguiente posición, iniciando con una frase Ukabhiya. Ukabhi. Fue derrotado bajo la supervisión de Balaj Chankawil. Y este Balaj Chankawil es el gobernante de Dos Pilas. Sabemos que en algún momento del Clásico Tardío, la ciudad de Tikal, la gran ciudad maya que conocemos todos, fue derrotado por este pequeño sitio del Petexbatún, Dos Pilas, obligando al señor de Tikal inclusive a huir. Bueno amigos, para ir concluyendo con otro ejemplo sobre el desarrollo de la escritura maya y cómo leer algunos de los glifos que vamos a poder encontrar a lo largo de los textos, quisiera que nos dirigiéramos al famoso panel de Cancuén. Actualmente este panel se encuentra en la ciudad de Guatemala y muchos lo habrán conocido cuando estaba localizado en el Museo Arqueológico de Cobán, Príncipe Maya. Quisiera que nos dirigiéramos, por ejemplo, a las últimas 2 columnas, iniciando en las posiciones O4 y P4. Ahí pueden ver ustedes lo que es el típico inicio de una frase que empieza por una fecha. Esta fecha es 9 Ish, seguida de 12 con Q. ¿Por qué siempre está una fecha cuando se inicia un texto maya o una frase maya? Porque los adverbios temporales generalmente describen en qué momento se está realizando la actividad. Posteriormente a esto, siempre por regla encontramos los verbos, como lo hemos visto en otros ejemplos. Y si ustedes alcanzan a ver en la posición O5, lo que van a encontrar es el glifo il, representado por un ojo que está viendo, complementado por 2 sílabas que nos dicen más o menos en qué aspecto o en qué tiempo verbal podría estar. Y la ja y la fue visto. Lo que fue visto es, o dónde fue visto, es en la montaña de los 5 pétalos o de las 5 flores, Ho Hanap Witz. Esto lo pueden encontrar ustedes entre P5 y O6.
El Jo es el número 5, Hanab es parte del mismo nombre del famoso rey de Pakal, representado en este caso por una flor que tiene apenas 4 pequeños pétalos negros. Y después pueden ver ustedes la construcción silábica Wi, Tzi. Jo, Hanab, Witz. Ahora, continuando, podrían encontrar otros elementos como quién fue el que hizo esta actividad y quién es el que está siendo visto. Pero esto es apenas un atisbo de lo que pueden encontrar ustedes en los glifos mayas. ¿Por qué no nos dirigimos a la última parte del texto para ir concluyendo y observar un elemento que ustedes ya han visto en otros textos? Si se van a la posición O10 y a la posición P10, ustedes pueden encontrar lo que es los glifos emblema de 2 ciudades mayas que ya han escuchado o que han visto en alguna parte. El glifo del lado izquierdo es nada más y nada menos que el glifo emblema de la ciudad de Cancuén. Ustedes pueden observar que a diferencia de los ejemplos de Ceibal y Dos Pilas que acabamos de ver, aquí no pueden observar el rostro del mono, que representa el glifo Kuj, pero sí pueden ver las pequeñas gotas de agua como un prefijo cayendo de parte del resto del glifo. Lo que podemos ver aquí es Divino Señor de Cancuén, representado por ese glifo de caparazón con un glifo Kin adentro. Al lado pueden ver otro glifo emblema que representa la ciudad de Machaquilá. Para resumir un poco, lo que acabamos de hacer es básicamente mostrarles el desarrollo que pueden llegar a tener al estudio de la epigrafía maya. La epigrafía maya, a diferencia de otras ciencias, es una construcción continua. Lo que hoy puede ser una lectura válida dentro de 10 o 15 años puede haberse transformado y puede haber transformado radicalmente mucho de nuestra comprensión y entendimiento de lo que dicen los textos. No es importante solamente saber cómo dicen o qué dicen los textos, es importante entender por qué lo dicen. Y lo que hacemos al estudiar la epigrafía maya es abordar estos textos como testimonios escritos de lo que nuestros antepasados nos han querido decir, o más bien lo que ellos habían querido decirse a sí mismos y a sus vecinos. Cuando ustedes se acercan a una estela, no solamente la vamos a abordar como un monumento que dice datos, sino que también lo vamos a abordar como una persona a la que se le pueden preguntar cosas, de la cual podemos inferir cómo funcionaba la sociedad del periodo clásico, qué hacía esta gente, qué comía, qué peleaba, qué era lo importante para ellos. Cuando ustedes se acerquen al estudio de la epigrafía maya, deben de recordar esto, porque los textos en piedra son básicamente el testimonio inmóvil de las comunidades mayas que hace 1000, 1200 años vivió, abundó, habitó, se comunicó, etcétera, dentro de las tierras bajas mayas. Es gente igual que ustedes, que alguna vez comió y departió con su familia, gente que alguna vez sintió, gente que amó, gente que definitivamente no era muy diferente de nosotros. Entonces no hay que olvidar que al momento de revisar y entender un pequeño texto maya, le estamos dando voz nuevamente a estas personas. Muchas gracias.